¿qué, qué les hace pensar estas imágenes? ¿No? Tenemos aquí a un muchachito pensando en operaciones. Quizás es porque pronto tiene un examen de matemática, puede ser porque tiene un taller o porque tiene que entregar algo, ¿no? O simplemente porque está escuchando al profesor que está dando la clase y no está logrando identificar qué es lo que el profesor le está dando. Esa imagen solo nos muestra eso, no sabemos en realidad qué está pasando. ¿Sí? Algunos de ustedes tienen eh, o se han percatado de que piensan en una materia, por ejemplo, como estadística, sin que necesariamente eh, estén cerca del examen. ¿Les ha pasado eso? Pueden participar, muchachos. El problema con la ansiedad es que todas las personas, tenemos ese sentimiento, ¿cierto? Sabemos que los sentimientos no son ni buenos ni malos, en parte de nuestra forma de reaccionar, de entender, de vivir una situación en particular. Hay sentimientos que son agradables y hay. ¿Me escuchan? Sí, profe. Esto me desconectó otra vez. Ok. ¿Hasta dónde me escucharon? Alguien que me olvidó. ¿Qué fue Lo que estaba diciendo que el problema es y se cortó. Ok, fíjense, voy para atrás. Todos, de alguna manera, hemos tenido, o sea, tenemos sentimientos, ¿sí? Los sentimientos no son ni buenos ni malos, son parte de una gama de sensaciones o formas como nosotros vivimos las distintas situaciones que, nos, que tenemos a lo largo de la vida. ¿Okay? ¿Qué es lo importante en este caso? Lo importante es, me concentro cuando tengo que dejar a la gente entrar, tengo que arreglar eso. Lo importante aquí es darse cuenta que cuando nosotros tenemos esas emociones, que unas son desagradables y otras son desagradables, en el caso de la ansiedad, la preocupación, la tristeza, la rabia, son todas emociones desagradables, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a sentir que esa situación, me voy a desconectar, aló, ¿me escuchan? Aló. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Dios, estoy de verdad. Okay. Bien. Ajá.
¿No ves? No puedo con esto de admitir a la gente cuando ya empezó la clase. No voy a admitir a nadie. Bien, como les decía, son sentimientos agradables o desagradables. La ansiedad, por supuesto, es un sentimiento que para las personas es desagradable. Sin embargo, la ansiedad tiene una función que para nosotros, en cierta medida, es adaptativa. ¿Por qué es adaptativa? Porque la ansiedad nos permite, de alguna manera, reaccionar ante una situación de peligro, ante una situación que puede ser peligrosa. El que no tiene ansiedad o el que no tiene miedo a una situación que puede ser riesgosa, pues puede tener problemas, como por ejemplo, no tener miedo a cruzar la calle sin mirar de un lado al otro, o simplemente meterse en la playa cuando el oleaje está muy alto. O sea, la persona que no se anticipa y dice, bueno, esto me puede traer un problema o esto puede ser peligroso para mí, de alguna manera se pone en riesgo. Entonces, nosotros cuando vamos a trabajar con niños, siempre vamos a tener que indagar cuando esos sentimientos desagradables en el niño están asociados a algo real, a algo que ciertamente genera ansiedad en cualquier persona y cómo resuelve ese niño esa ansiedad. Si la logra resolver o no la logra resolver y cuánto tiempo le lleva a eso resolver. ¿Qué tanto de ese miedo o preocupación incide en su cotidianidad? Yo no sé si ustedes... Profe, A ver, ¿sí? es que ella no está compartiendo pantalla. Ay, perdón, gracias por avisarme. Espera, ¿no ves? Déjame meterme aquí. Ya, no. Gracias por avisarme. Ok. En lo que había quedado era que lo importante que nosotros tenemos que ver cuando tenemos un niño enfrente es si cómo ese niño enfrenta esa situación de preocupación y cuánto tiempo lo molesta, lo interfiere, ¿no? Cuando estamos hablando de esta ansiedad, nosotros tenemos que ver que ahí en Waze hacen una distinción que me parece chévere a modo educativo de dos tipos de ansiedad, lo que es el miedo y lo que es la preocupación. El miedo es un comportamiento o una reacción fisiológica ante una amenaza real, inmediata, en la que la persona responde a ese peligro inminente. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay una persona sospechosa o que vemos que se está acercando con una pistola porque nos quiere robar y la primera reacción que nosotros tenemos son toda una serie de respuestas fisiológicas, pero también de evitar, de escondernos, de buscar meternos en un lugar donde hay gente, ¿ok? O también puede ser si vemos un perro rabioso que está corriendo acercándose a nosotros, la reacción que nosotros vamos a tener es tratar de protegernos, de cubrirnos. O si vemos que alguien nos quiere golpear, nosotros reaccionamos también quizás de la misma manera golpeando al otro. Pero en el caso de la preocupación, vemos que es una respuesta cognitiva ante algo que uno considera una amenaza y que no necesariamente eso está presente, o me anticipo, por ejemplo, a lo que es un examen, lo que es ir en avión a un viaje, lo que pudiera ser el primer día de ir al colegio, lo que pudiera ser ir a una fiesta que me invitaron, ¿ok? Entonces, en ese caso,
es una experiencia subjetiva y que genera angustia, preocupación, aprensión y tensión en el niño, ¿ok? Suele estar acompañada por pensamientos y, y afirmaciones sobre lo que va a ser el futuro. Normalmente esas afirmaciones tienen un matiz negativo, tienen un matiz de duda, de incertidumbre, de inseguridad, ¿ok? Como dice aquí en la lámina, la ansiedad es beneficiosa cuando nos ayuda a enfrentar la amenaza inmediata y nos motiva a prepararnos para el peligro. Cuando deja de ser beneficiosa, cuando ella interfiere en nuestra vida cotidiana y nos hace no disfrutar de las cosas. Yo le digo mucho a los niñitos que cuando la ansiedad, le digo, ¿qué tamaño tienes tú? Y lo marcamos como en la pared, ¿no? Y entonces le digo, mira qué alto eres, cuántos años tienes, hablamos un poco sobre eso. Y le pregunto, ¿de qué tamaño crees tú que es tu miedo? Y según como ellos ponen el tamaño del miedo, pues es una manera de hacerle a ellos gráficos, ver cómo si lo ponen más alto que ellos, es como el miedo o esa angustia los está aplastando, los está haciendo más difícil para ellos manejarlo. Entonces, hay que trabajar en función de eso. No podemos dejar que esa ansiedad o que ese miedo sea mayor a lo que tú consideras que eres capaz de enfrentar. Entonces hablamos de una ansiedad desadaptativa por su intensidad, por su cronicidad y por su grado de deterioro. En su intensidad se refiere a si es desproporcionada en relación a la situación que provocó ese sentimiento de angustia. O sea, si yo, es decir, por ejemplo, yo no voy a pasar por allí porque no me gustan los perros, y los perros están detrás de una cerca, y de una cerca que no pasa nada. No voy para esa casa porque hay perros. Entonces, bueno, eso es una respuesta que es desproporcionada, ¿sí? Porque la amenaza que hay, que es el perro, pues simplemente si está bajo una cerca o algo no va a pasar nada, pero hay niños que no toleran ni siquiera el escuchar el ladrido del perro. Por su cronicidad es que tanto malestar físico y emocional generan el solamente pensar en esa situación o el enfrentarse a esa situación a lo largo del tiempo. ¿Okay? Y por último, por el grado de deterioro, si no lo deja, por ejemplo, ir al colegio, si no lo deja ir a una fiesta, si no lo deja disfrutar de jugar con sus amigos por ese pensamiento recurrente que está o esa sensación de desagrado que está presente en él. Algunos de ustedes han tenido una sensación de no poder lidiar con la ansiedad. Sí, profe. Ajá. ¿A qué situación, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que yo tengo un trastorno de ansiedad, entonces, Ajá. Pero en todas. en todas. Ok, ok. Fíjate. Tú entonces puedes corroborar parte de lo que yo digo. El que tiene ansiedad frecuentemente tiene como una sensación corporal de que algo, pero no necesariamente que, en el caso de la ansiedad generalizada, lo perturba. Es algo, es como una sensación en el estómago, es como de mariposita. En la cabeza es como un pensamiento de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no voy a poder, que me cuesta concentrarme, qué difícil está esto.
y más hacia un matiz donde todas las situaciones me generan como un estado de alerta o activación que cuesta mucho entrar en relajación. ¿Qué pasa? ¿Eso así a ti? Sí, o sea, es un poco como más complejo, pero sí, más o menos. Claro, es más complejo, lo que pasa es que trato de hablarlo más desde el Sí, sí. contexto del niño, ¿no? Tú ya eres un adulto y de alguna manera tienes mayor comprensión de lo que te ocurre. Nosotros estamos aquí desde el contexto de cómo el niño pudiera reportarnos a nosotros qué es lo que está pasando, ¿no? A lo largo del desarrollo, nosotros vamos a ver que hay unos momentos en los cuales la aparición de la ansiedad es esperado y que hay una resolución de esa ansiedad sin necesidad de la intervención de un profesional. ¿Ok? Y en la medida en que nosotros conozcamos cómo dentro del desarrollo típico hay momentos en que los niños tienen como un hito del desarrollo lograr enfrentar esas ansiedades, es que nosotros vamos también a entender cuáles son las características personales de ese niño en particular, cómo el ambiente lo ayuda a enfrentar o a manejar esas situaciones de ansiedad como parte de la vida y cuánto del ambiente o de la misma personalidad del niño incide en esa manera de enfrentar. Hablamos de que la ansiedad está considerada entre los trastornos internalizantes, porque reflejan problemas en el interior del niño, ¿no? Que son los miedos, las preocupaciones, la infelicidad, que originalmente eran consideradas como neurosis, sobrecontrol o sobreinhibición. Es distinto a lo que es un trastorno externalizante, como es un trastorno de conducta, como es un déficit de atención, donde la conducta del niño es manifiesta. Aquí es todo interno. Muchísimas veces nos pasa que no es fácil para nosotros identificar en un niño este trastorno porque ellos suelen no saber decirlo o simplemente vivir con esa sensación sin que su ambiente, sus padres o sus maestros se den cuenta, ¿no? Y entonces, por supuesto, que le genera más problemas al niño de lo que le puede generar problemas al adulto. Por eso, con tu intervención, tú decías, es algo más complejo de lo que yo estaba diciendo, ciertamente, pero en el caso de los niños ocurre de esa forma. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profe. Bien. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir esta imagen? Sí, que bueno, cuando existe alguna especie de peligro, el primero como que nuestro sistema sensorial lo percibe, el cerebro lo percibe y se activan como en todos los neurotransmisores, todo nuestro sistema químico y biológico y produce como la respuesta biológica de ansiedad. Sí, pero fíjense que hay una cosa importante en esta imagen y es que no hay un peligro, ¿ok? Sí. No necesariamente hay un peligro. Y cuando no hay necesariamente un peligro, pero igual se activan desde el punto de vista sensorial, la percepción del niño con lo que son desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del pensamiento y desde el punto de vista de la emoción, tienen una incidencia en cómo ese cerebro le va a dar una interpretación a esa situación y entonces
empieza todo lo que es las manifestaciones físicas que hacen que el niño asocie estas manifestaciones físicas con un estado de incomodidad y por tanto entonces se dé la ansiedad. Esto es una visión muy sencillita de cómo nosotros podemos ver la ansiedad, ¿sí? El DSM-5 identifica 7 trastornos de ansiedad. Ellos en este momento no está incluido el trastorno obsesivo compulsivo dentro de los trastornos de ansiedad. Sin embargo, pues está, y sí tenemos que considerarlo también dentro de uno de los, ¿cómo se llama? Dentro de estos, se me cayó. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Ok, porque ya yo no veo la pantalla. Ok. Sin embargo, tenemos que considerar, cuando se caiga yo les vuelvo a mandar el link, ok. Me sale. No sé por qué no me sale la pantalla. Bueno, voy a seguir hablando, porque se me pierde el tiempo. Ajá. Dentro de esos trastornos hablamos de el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, el trastorno de ansiedad, el trastorno de pánico y el trastorno de agorafobia. Nosotros vamos a tener unos de esos trastornos que se dan en la infancia temprana o media, que son el trastorno de ansiedad de separación, el mutismo selectivo, la fobia específica y el trastorno de ansiedad social. Y en los niños más grandes se da entonces el ataque de pánico y la agorafobia. Yo ahora tengo también a un chico de 13 años con un trastorno obsesivo compulsivo de larga data. Él lo reporta más o menos desde hace un año y no ha sido eh, fácil, a ver, llegar al concepto como tal de compulsión, porque sí hay el pensamiento obsesivo, pero la parte de la compulsión se da en algunos momentos en particular, pero no tiene el criterio del tiempo, ¿no? Estos trastornos de ansiedad de separación, mutismo selectivo, fobia específica, se caracterizan por temores recurrentes y no deseados hacia un objeto o una situación específica. Un niño con trastorno de ansiedad de separación pudiera mostrarnos que no quiere ir al colegio para no separarse de los padres, ¿verdad? Otro que tiene mutismo selectivo es aquel que no habla en público, sino habla solamente con determinados niños y solamente en su casa, ¿ok? El que tiene fobia específica, bueno, pudiera tener temor hacia un animal en particular, hacia, puede ser también fobia a ir a la escuela, o asistir a el que tiene trastorno de ansiedad social, puede ser ir a fiestas, etcétera, ¿no?
Estos trastornos se consideran como trastornos del miedo porque se caracterizan por temores persistentes y no deseados que generan o que interfieren en el funcionamiento socioemocional y en la calidad de vida de los niños. Nosotros vemos que, por ejemplo, las fobias a los animales pueden darse o suelen darse entre los 6 y los 7 años. La ansiedad de separación se dan entre los 7 y los 8 años, pero también yo los he visto en niños más pequeños, y cuando se dan en niños más pequeños, lo que nosotros tenemos que ver es cómo es la forma de resolución de esa ansiedad, porque es natural que dé en los pequeños, pero si se mantiene en el tiempo, lo vemos nuevamente con un carácter mucho más complejo ya cuando inician primer grado, cuando pasan de lo que es el preescolar de primer grado. El trastorno de ansiedad generalizada suele darse hacia el final de la infancia, que es entre los 10 y los 12 años. Tenemos que entender que este trastorno de ansiedad no es que aparece de la nada. Nosotros cuando indagamos en la historia del niño, vemos cómo a lo largo del tiempo el niño va mostrando señales de alarma que nos dicen que este niño muy probablemente tiene una personalidad ansiosa, tiene una tendencia a anticiparse a las situaciones y rumiar con su pensamiento ciertas ideas, ¿ok? El trastorno de ansiedad social, vemos que es alrededor entre de los 11 a los 13 años, y el obsesivo compulsivo entre los 11 y los 15 años. El trastorno del pánico se da más hacia la adultez temprana, aunque hay algunos adolescentes que también lo presentan. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Antes de que se acabe el tiempo y nos volvamos a conectar, ¿tienen alguna pregunta? Profe, a mí me cuesta diferenciar el trastorno de ansiedad social de la agorafobia. Ajá, ¿por qué? No sé, o sea, no les veo como la diferencia. Es como que siento que los dos evitan como situaciones sociales. Claro, No. claro, hay evitación de situación social, pero el de ansiedad social es específico de situaciones en donde la persona se siente evaluada en términos de cómo va a ser su comportamiento, es decir, si es adecuado o inadecuado, si está vestida bonita o no está vestida bonita, si su participación en la reunión en términos de los comentarios que hace es agradable o es pertinente o es un estúpido, por llamarlo de alguna manera. En cambio, la agorafobia está más relacionada con el espacio abierto, más con la sensación que genera el espacio abierto donde hay personas, pero no es específico de cómo yo voy a funcionar como tal y la anticipación de lo que la persona pueda pensar de mí. En la agorafobia es cómo el espacio abierto empieza a generar en mí una sensación de malestar, una sensación de incomodidad, y cuando hay mayor cantidad de personas, pues esa sensación es peor. Entonces yo evito estar en espacios abiertos, en sitios donde, por ejemplo, un supermercado donde hay mucha gente, o puede ser ir a un concierto, ¿entiendes? En cambio, la ansiedad social es, no voy a la fiesta de fulana porque yo allí seguramente van a decir que soy ridícula, que no me gusta o sea, que no me gustan mis chistes, pues yo voy a hacer el hazme reír de la fiesta por esta ropa que yo tengo. No sé si con eso te queda clara la diferencia. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nos queda un minuto para volvernos a conectar.
Ninguna. ¿Seguro? No veo aquí en el chat ninguna pregunta. Bueno, vamos a irnos conectando. Déjenme volverme a conectar y, y les mando el link. Ok.